En este vídeo, ¿por qué mejorar la competencia de la comunicación en equipos remotos? Por un lado aprenderás o recordarás que es una competencia y su importancia en el ámbito laboral, y por otro lado entenderás por qué nos hemos centrado en la competencia de la comunicación en equipos remotos. Para ello hemos marcado unos objetivos que aquí te presentamos y al finalizar este vídeo debes ser capaz de tener claro qué es una competencia y diferenciar entre genérica y específica. Debes ser capaz de entender la importancia de las competencias en el ámbito laboral y vas a comprender por qué es importante adquirir o mejorar, dependiendo de cada uno de nosotros, por qué es importante la competencia de la comunicación en equipos remotos. Las competencias son un valor intangible muy valorado en el mercado laboral. Existen muchas definiciones, pero nos debemos quedar con que es una característica intrínseca y que se puede desarrollar. Es decir, es un saber hacer complejo que integra conocimiento, habilidades, actitudes y aptitudes. También podemos decir que está formada por capacidades, que es el saber hacer complejo, habilidades, que es el hacer saber simple, y, como no, de los conocimientos, actitudes y aptitudes comentadas anteriormente. Dentro de las competencias podemos diferenciar entre genéricas y específicas. Las específicas son aquellas que van dirigidas al mundo profesional, conocimientos teóricos y procedimientos de cada profesión. Y las genéricas son comunes a todas las profesiones. Son aquellas que cooperan en la realización de tareas ocupacionales y que son transferibles en el sentido de que sirven en los diferentes ámbitos profesionales. Son, por así decirlo, atributos personales que enriquecen el comportamiento en la profesión. La naturaleza de las competencias genéricas se puede describir como un conocimiento combinado con las respuestas aprendidas durante la experiencia a estímulos ambientales y con el deseo de hacer un esfuerzo para identificar respuestas originales a situaciones particulares. Por lo tanto, hoy en día el sujeto competente no es aquel que sabe utilizar el conocimiento de forma inequívoca y rígida, sino el que sabe adaptar lo que ha aprendido de forma creativa y flexible. Por lo tanto, las competencias genéricas agregan una ventaja diferenciadora que permite competir en el mercado laboral, obtener buenos empleos, mejores salarios y, en general, mantener un alto nivel de sensación de bienestar con uno mismo en diferentes áreas de la propia vida, personal y profesional. Por lo tanto, las competencias genéricas son muy importantes para manejar las relaciones interpersonales, comunicarse de manera efectiva, tomar decisiones e incluso desarrollarse a sí mismo y con los de su alrededor. En relación con esto, podemos seguir consejos para mejorar las competencias genéricas. Aquí te presentamos 8, pero puedes encontrar muchos más. Tomar conciencia, interactuar con tu equipo, ser optimista y positivo, estar motivado, ser sincero con tus habilidades, jugar en equipo, comunicarte eficaz y eficientemente y además aprender a priorizar. Debido a las nuevas tecnologías y a los avances tecnológicos, entre otros, la generación de conocimiento tiene una importancia decisiva en las organizaciones. En consecuencia, las empresas solicitan cada vez más trabajadores cualificados no en la producción y distribución de bienes y servicios, sino en ideas y a información, que es lo que da lugar al conocimiento. Si te interesa más este tema, te recomendamos que le des un vistacito a la norma UNE ISO 30401. Esto lo hemos comentado porque estos cambios han acelerado la necesidad de recualificación, de formación, de aprendizaje y de redistribución a gran escala, por lo que estudios recientes, como el que aquí te presentamos, indican que el 50% de los empleados van a necesitar adquirir nuevas competencias para el 2025 y el 40% de las competencias básicas van a tener que ser cambiadas en los próximos 5 años. Por lo tanto, el mercado laboral está en evolución y debemos evolucionar con él. Aquí te dejamos los links de estos informes que hemos mencionado ahora. Porque, como verás en el siguiente apartado de este curso, la comunicación interpersonal es el proceso por el cual dos o más individuos comparten y transmiten, intercambian mensajes, sentimientos o información entre ellos. Las habilidades y competencias comunicativas definen el éxito o fracaso de un individuo, tanto en su vida cotidiana, personal como profesional. Las personas con mayor nivel de comunicación interpersonal tienen más ventajas en los ámbitos profesional y personal
Y las habilidades sociales parecen ser un mecanismo muy importante para adquirir dichas relaciones. Y cuando se experimentan, hay signos obvios de resultados positivos muy evidentes. Además, como se ha mencionado brevemente antes, estamos inmersos en lo que denominamos sociedad de la información y del conocimiento. Tanto es así que el uso de la tecnología ha transformado la forma de aprender, de compartir el conocimiento y la comunicación con los otros. El uso de las TICs ha generado diferentes alternativas para la preparación, recolección, transporte, consulta, almacenamiento, presentación y transformación de la información. La TIC ha generado innovaciones en los procesos laborales, que esto a su vez ha permitido entornos virtuales, con base a la utilización de reuniones virtuales, correo electrónico, chats, videoconferencias, foros. Y estos espacios virtuales representan una alternativa que elimina las barreras geográficas o de disponibilidad de tiempo, pues no requieren de la asistencia presencial, ya que el acceso a la red permite la interacción, el debate, compartir información y desarrollar aprendizaje colaborativo y cooperativo para desarrollar trabajos en conjunto. Estos avances tecnológicos que hemos comentado que han transformado la situación, además hace que hoy en día las organizaciones trabajen más en remoto o de forma habitual. Por lo tanto, esto requiere adaptar las competencias a competencias digitales, entre las que se encuentra la comunicación en los entornos digitales, que sería la habilidad para transmitir información en línea y reflexionar sobre la mejor manera de presentar esa información a los distintos tipos de audiencia. Esto se ha convertido en algo muy habitual en los lugares de trabajo. No obstante, esto da lugar a equipos de trabajo que se encuentran en distintos ámbitos geográficos y tiende a estar asociada a una mayor variedad de normas diferentes en sus entornos, entre otros aspectos, lo que puede disminuir la eficacia en la comunicación. Este es uno de los retos a los que se enfrentan los equipos, la comunicación. Por todo esto, en este curso vamos a trabajar en la capacidad de comunicación en equipos remotos. En el ámbito profesional, las empresas de élite definen el talento en una serie de factores como el empuje, la resiliencia, la confianza y, cómo no, las fuertes habilidades de comunicación. Como dijo Orb y Bruce, la calidad de nuestra comunicación y la calidad de nuestra vida están directamente relacionadas. Así que la competencia de la comunicación es algo que debemos estar continuamente mejorando. ¿Se puede? Sí, pero esto requiere de un esfuerzo real y consciente de uno mismo y de la voluntad de mejorar. Pues esto es lo que a lo que te vamos a ayudar en este curso, a conocerte y saber qué has de mejorar en cuanto a tus habilidades de comunicación en equipos en entornos remotos. Consideramos que después de estas breves explicaciones que os hemos introducido, tienes claro qué es una competencia, la diferencia entre las competencias genéricas y específicas, y has entendido por qué son tan importantes y necesarias en el ámbito laboral, y comprendes por qué es importante adquirir o mejorar, dependiendo de tu formación, como hemos mencionado al inicio del vídeo, adquirir la competencia de la comunicación en equipos remotos. Aquí os dejamos bibliografía y referencias por si estáis interesados en ampliar vuestro conocimiento sobre los temas aquí tratados.